Listo, perfecto. Buenos días a todos, mi nombre es Juan Esteban Gómez Tovar, yo soy médico internista, estudiante de segundo semestre de la maestría de epidemiología de la Universidad Libre. A continuación vamos a hablar sobre guías de práctica clínica, el por qué y para qué de las guías de práctica clínica. Siguiente. Entonces, una guía de práctica clínica es un documento informativo que incluye básicamente recomendaciones que están dirigidas a optimizar el cuidado del paciente. Tienen una base y esa base parte de una revisión sistemática de la evidencia que permite evaluar los beneficios y los daños de las opciones que se generan en la atención en la salud de un paciente. Está dirigido básicamente a profesionales de la salud y a pacientes y básicamente digamos que un punto de guía de buena práctica clínica es que las guías de práctica clínica sean de enfermedades que son priorizadas o que tengan alta prevalencia en el medio. Siguiente. Tienen unos objetivos y el objetivo quizás el principal es recomendar lo que se debe y no se debe hacer tanto en el manejo preventivo como diagnóstico y terapéutico de una condición clínica determinada. Siguiente. Se produce entonces o es necesario utilizar una guía de práctica clínica porque existe una variabilidad inexplicable en la práctica clínica. ¿Sí? Y eso pues obviamente parte desde el punto de vista que tenga el clínico en el manejo de sus pacientes, pero nos hemos dado cuenta que entonces existe una variabilidad que muchas veces puede ser el mismo paciente visto desde otro punto de vista y por eso es necesario obviamente crear una guía de práctica clínica. También porque promueven una actualización del conocimiento en los profesionales con una base sólida. Permite y ofrece un mejor cuidado posible a los pacientes cuando lo recibe, cuando se aplica como tal la guía de práctica clínica y permite una mayor efectividad del cuidado y una mayor calidad en la atención de los pacientes. Siguiente. Entonces, para que quede un poco más claro el concepto de qué no es una guía de práctica clínica, quiero que quede claro esto y no son protocolos de atención. Nunca una guía de práctica clínica será obligatoria. Tampoco debe ser considerada como la única opción disponible. No va en contra de individualizar al paciente, lo que implica que pueden haber desviaciones como tal de la guía de práctica clínica y esto es importante porque estas desviaciones deben ser justificadas en el momento de hacer la evaluación y idealmente deben ser llevadas a cabo por un experto clínico en el área de la atención en el cual va a recibir el paciente. No es una receta que va a cumplir todo el personal de salud. No se utilizan para comparar, básicamente, o juzgar actividades realizadas por el personal de salud. Tampoco se utilizan para controlar el gasto público en salud. No son modelos de atención. Básicamente es uno de los componentes diseñados para la implementación de modelos de atención, pero no es como tal un modelo global o completo de atención y no están hechas para definir contenidos en el plan de beneficios de salud. Sí pueden aportar al plan de beneficios, pero tampoco hacen parte como tal de un contenido completo del plan de beneficios de salud. Siguiente. Siguiente. Eso, ahí. Entonces, ¿qué se encuentra en una guía de práctica clínica? Básicamente, lo que se va a dictaminar en una guía de práctica clínica son puntos esenciales del proceso de atención clínica. Vamos a encontrar recomendaciones enfocadas en un punto específico en la cadena, tanto en la toma de decisiones que permiten obviamente tomar decisiones específicas en el campo de la salud. Va a ayudar a promover las posibles soluciones para solventar necesidades en la toma de decisiones con respecto a los problemas o necesidades de salud y básicamente también en una guía de práctica clínica una o varias preguntas o problemas pueden ser respondidos como tal bajo una evidencia científica que lo soporte, que le permitirá al clínico tomar sus propias decisiones. También maneja datos relevantes
Y esos datos relevantes, pues, como se van a dar cuenta más adelante, van a ser sintetizados en 3 tipos de guía. Lo más importante de una guía de práctica clínica es que va a respetar la autonomía profesional. El clínico se puede guiar bajo la guía de práctica clínica, pero siempre va a tener su autonomía profesional para ejercer como tal el derecho a la salud. Siguiente. Existen en Colombia varios grupos desarrolladores de guías de práctica clínica. Digamos que las que más básicamente asisten o las que más concursan en las convocatorias son la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, el Instituto Nacional de Cancerología, la Universidad Javeriana, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la SIN, la Asociación Colombiana de Infectología, y Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS. Obviamente existen algunas otras, pero las que más contribuyen como tal a la creación de guías de práctica clínica en nuestro país son este grupo de universidades. Siguiente. 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 Hola, Daniel. Eso, gracias. No, ahí sí, no, se nos adelantó mucho. Más atrás, por favor. Después de esa. Ajá. Eso. Entonces, digamos que dentro de la construcción de una guía de práctica clínica existen varias etapas, ¿cierto? Y esto quiero que quede claro. Existe una etapa inicial, la etapa número 1, que es una etapa preparatoria, donde básicamente se hace una priorización o una selección del foco, cuál pudiera ser la enfermedad o el tema, ¿sí?, de interés a desarrollar en la guía de práctica clínica. Se constituye un grupo de trabajo, ¿sí? Ustedes ya se dan cuenta que existen varios grupos o varias entidades desarrolladoras o colaboradoras. Ellos deben hacer una declaración y análisis de conflictos de intereses, y después de que obviamente esté constituido como tal el grupo y declaren sus intereses, inicia una etapa que es la segunda etapa, que es la etapa de la formulación. Básicamente, en la etapa de formulación se van a definir cuáles son los alcances y objetivos de la guía, y esto es importante porque en la etapa de formulación se van a formular, valga la redundancia, o se van a dictaminar cuáles son las preguntas que la guía de práctica clínica va a ir a responder. Esto es importante porque la formulación de estas preguntas debe ir idealmente en la estrategia PICO, o debe ser, o la respuesta que se le va a dar, obviamente, a estas preguntas que surgen de la práctica clínica diaria, son en base a la estrategia PICO, y se deben priorizar, obviamente, cuál podrían ser las preguntas o, digamos así, los interrogantes clínicos más importantes que la guía va a ir a responder. Siguiente, que vayamos a ampliar un poco más. No sé, yo veo la misma diapositiva, no sé. Sí, se Daniel. sigue viendo la misma. Entonces, aquí, básicamente, miren, os pongo un ejemplo. ¿Cuál podrían ser los listados de preguntas de una guía de práctica clínica de diabetes mellitus tipo 2? Eso es un ejemplo. Entonces, para empezar, pues obviamente se debe definir qué es diabetes mellitus, se debe hablar sobre la historia natural, los criterios diagnósticos y cómo se hace la tamización en diabetes mellitus tipo 2. Para ello, pues obviamente surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la definición de diabetes? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? ¿Cuáles son las pruebas que se realizan y los puntos de corte? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los grupos de riesgos en los cuales está indicado la tamización en diabetes? Digamos que, como ustedes se logran dar cuenta, van surgiendo en cada ítem diferentes preguntas que deben ser respondidas como tal en la guía de práctica clínica. Digamos que, miren ustedes, también se habla sobre la prevención en diabetes. ¿Cuáles son las intervenciones eficaces para prevenir el desarrollo de diabetes?
cuáles son las recomendaciones de estilo de vida, cómo se hace el control de la enfermedad, cuáles son los objetivos de tratamiento, cuáles son las implicaciones o las complicaciones de la enfermedad. Entonces, digamos que en cada ítem surgen preguntas y esas preguntas deben ir resueltas en base a una revisión sistemática que se hace de la literatura, en donde se intenta aportar una recomendación con un alto grado de evidencia lo posible, y eso es básicamente lo que hace una guía de práctica clínica. Siguiente. Esto es importante porque debe haber una matriz de priorización, ¿sí? Una guía de práctica clínica debe tener, el tema que se escoja debe tener una alta relevancia clínica, ¿sí? Y el impacto como tal de la guía de práctica clínica también debe tener un grado de alto impacto. Entonces, obviamente lo que se quiere, dale siguiente ahí, que te va a aparecer como un recuadro, es que uno quisiera que la guía que uno está desarrollando de práctica clínica tuviese una alta relevancia y un alto impacto a nivel social en algún punto como tal de una enfermedad específica. Esto es básicamente lo que uno quisiera que fuera una guía de práctica clínica. Algunos autores recomiendan o dicen que aceptan guías de práctica clínica con relevancia media en cuanto al tema, con alto impacto de la enfermedad, pero pues lo ideal, lo que digamos está estandarizado es que sea de alta relevancia y de alto impacto como tal. Ojalá fuera A1 o A2. Siguiente. Entonces, después de formular las preguntas, ¿sí?, se debe marcar cuál va a ser la estrategia de evaluación, cómo se va a hacer la revisión de la evaluación, cómo se va a evaluar esa calidad de la información y las diferentes estrategias de medición y valoración. Se deben estimar obviamente los costos, cuáles son los diseños y aplicación de las diferentes estrategias y pues obviamente dependiendo del caso no se deben hacer análisis de sensibilidad y por último presentación de los resultados y la discusión. Una vez, digamos que habiendo tenido claro cuáles son las preguntas que se van a formular, se debe hacer la socialización de alcances de objetivos. Y esto es importante porque después de que están las preguntas, lo que hacen los desarrolladores de guías de práctica clínica es evaluar, hacer una búsqueda exhaustiva de guías de práctica clínica a nivel mundial, ¿sí? Porque aquí pueden haber dos caminos, y es, o se debe construir, ¿sí?, una guía de práctica clínica de nuevo, con evidencia, digámoslo así, que va surgiendo en la medida en que se va realizando la guía de práctica clínica, o por el contrario, lo que se hace es construir una guía de práctica clínica a partir de una ya propuesta o ya realizada previamente, en donde obviamente se haga una evaluación juiciosa de la información que se presenta en esa guía de práctica clínica y lo que se hace es adoptar esa guía de práctica clínica. Dale una siguiente, porque ahí básicamente tengo como un resumen de lo que se hace cuando se adopta una guía de práctica clínica. Entonces, las personas o los desarrolladores de guías de práctica clínica lo que hacen es tratan de identificar si existe ya una guía de práctica clínica del tema de interés. Si no existe, como les comentaba yo, miren ustedes, pasan al paso 9, que desarrollan una guía de práctica clínica basada en una revisión sistemática de la literatura. Si digamos que ya existe, lo que hacen es utilizar diferentes estrategias que van a evaluar la calidad de la guía de práctica clínica, utilizan diferentes herramientas como la herramienta Agri2. Y miren ustedes que cuando utilizan como tal las herramientas de evaluación, pues ahí se dan cuenta si la guía de práctica es útil y presenta una adecuada calidad de la información. Si es útil, básicamente lo que hacen es evaluarla y ver si se puede reproducir. Si no se puede reproducir, obviamente toca crear una guía de práctica clínica de nuevo. Pero digamos que si se puede reproducir y la calidad de información es útil, lo que hacen es adoptar esa evidencia que está como tal descrita en la guía de práctica clínica. Se puede actualizar, digamos que esa información que ya está existente, y se puede hacer una síntesis de la evidencia. Básicamente eso es lo que se hace en este punto, que es uno de los puntos más importantes. Por último, en el paso 10, creo que ahí lo está tapando un letrero, pero el paso 10 lo que hace es evaluar la calidad de la evidencia.
¿sí? Y la calidad de la evidencia de la información se hace con la construcción de perfiles de evidencia según la escala GRADE de evaluación. Para, por último, formular recomendaciones, que eso es básicamente lo que hace una guía de práctica clínica. Siguiente. Entonces, aquí es básicamente cuál es, digamos que esta es la estrategia GRADE que se utiliza en la evaluación de la información como tal de las guías de práctica clínica. Y lo que se cree es que pudiera ser la metodología que mejor permite evaluar esa evidencia disponible de información. Lo que uno quisiera es que obviamente la información partiera de ensayos clínicos aleatorizados, pero sabemos que no toda la información parte de estudios clínicos aleatorizados, entonces alguna se toma de estudios observacionales, pero independientemente de donde parta la información, siempre se debe evaluar la calidad de la información. Y obviamente, si la calidad de la información es alta, digamos que se pudiera como tal adoptar esa información, y si no, pues se debe tratar de reevaluar cuál pudiera ser la mejor información que pudiera dar respuesta a la pregunta que quiere evaluarse en la guía práctica clínica. Eso es básicamente lo que está ahí escrito en la diapositiva. Siempre, tanto en los estudios observacionales como en los ensayos clínicos, se deben evaluar también cuáles son esos factores que disminuyen la calidad, cuáles son los factores que aumentan la calidad, y en base a estos criterios, pues uno lo que hace es tener en cuenta si la información que está consignada o no es de alta o baja calidad. Siguiente. En la etapa 5 viene como tal la validación de la guía de práctica clínica. Se debe socializar y se debe realizar una evaluación externa de la guía de práctica clínica. Por último, también se debe hacer una difusión, se debe presentar y se debe, por decirlo así, socializar cuál pudiera ser los resultados que surgieron de la evaluación de la literatura en base a las preguntas que trató de resolver la guía de práctica clínica. Recordemos que la guía de práctica clínica en cualquier momento, como vaya apareciendo como tal las actualizaciones de la literatura, pues se puede ir actualizando. Siguiente. Por último, entonces, la guía de práctica clínica suministra varias herramientas. Dentro de estas herramientas, una de las principales es las recomendaciones trazadoras. Dictamina recomendaciones trazadoras que deben ser priorizadas en el proceso de implementación. ¿Listo? Y estas recomendaciones deben tener un alto impacto en desenlaces relevantes, deben tener como tal un alto impacto también en la disminución de la variabilidad clínica injustificada, debe asociarse con mayor eficiencia de uso de los recursos, y algo muy importante es que también debe promover la equidad y la elección de los pacientes. Las guías de práctica clínica también suministran herramientas que, como ustedes se van a dar cuenta, son hojas de evidencia. Esas hojas de evidencia básicamente lo que hacen es resumir o consolidar toda la información relacionada con una recomendación. Y básicamente lo que hace es incluir detalles de la evidencia, por ejemplo, cuál es la efectividad, la seguridad, el costo, la certeza que se tiene sobre la evidencia. Va a proporcionar algoritmos dinámicos. Esto es importante porque al clínico le permite disponer de un árbol de decisiones con sus respectivas descripciones y recomendaciones. Eso usualmente aparece en un formato que es sencillo, que es intuitivo y que es fácil de vincular al conocimiento. Y por último, lo que hace es un análisis del impacto presupuestal. Básicamente, esto le va a permitir a la guía de práctica clínica, en términos de costos, básicamente comparar si esas nuevas recomendaciones en cuanto al diagnóstico, tamización, tratamiento, tienen o no algún impacto presupuestal como tal, en el consumo como tal de los recursos de esa entidad en el cual se van a dictaminar las recomendaciones. Por último, ya cuando se ha creado la guía de práctica clínica, lo que hace es un análisis de resultados, y es teniendo en cuenta obviamente cuál es la inversión que se llevó a cabo para hacer toda la guía de práctica clínica, y cuál pueden ser todos los ahorros que tiene para tanto el sistema como para el paciente y la familia. Siguiente. Siguiente, Daniel.
Entonces, cuando el ministerio saca una guía de práctica clínica, dale siguiente, que ahí te aparecen 3 recuadros. Como yo les comentaba, hay una guía de práctica que es corta, que es para los profesionales de salud. Hay una guía de práctica clínica que está dirigida a pacientes y familiares, y hay una guía de práctica clínica general o completa. ¿Listo? Siempre que se aborda una guía de práctica clínica, ya sea de cualquier tema, pues vamos a encontrar estos 3 ítems como tal. Digamos que una guía corta para nosotros, los profesionales de la salud, una que va para los pacientes, que obviamente lleva otro tipo de contenido, y la completa, que es una mezcla de ambas. ¿Listo? Siguiente. Entonces, en la clase de ayer surgió, ya vimos cuáles son los procesos en los cuales se deben incurrir para la realización de una guía de práctica clínica, y surgió básicamente una duda, y es cuál es en el proceso de habilitación de una unidad de oncología próxima a abrir. Usted es el encargado de realizar una guía de práctica clínica. ¿Cuáles podrían ser las guías de práctica clínicas que tiene que realizar? Y creo que esta es una pregunta muy importante. Dale siguiente. Cuando empezamos la charla, vimos que las guías de práctica clínica deben ir dirigidas a enfermedades priorizadas. Y creo yo que las enfermedades priorizadas son las enfermedades que tienen mayor prevalencia y mayor impacto en la salud de nuestra población. Si voy a abrir yo una unidad de oncología, pues lo primero que voy a saber cuáles son los cánceres o el tipo de cáncer más prevalente en mi población. Digamos que estos son datos que se tienen de Globocam 2020, que es lo más actualizado que se tiene, no lo han vuelto a actualizar, pero miren ustedes que para el año 2020 el cáncer de mama ocupó el primer lugar, siguió el cáncer de próstata, el cáncer de colon y recto y el cáncer de estómago. Obviamente yo quisiera tener unas guías de práctica clínica para estas entidades que son las más prevalentes. Eso obviamente depende si la unidad de oncología es de tumores, o sea, porque algunas se diferencian en tumores sólidos y en tumores hemato-oncológicos. Si yo quisiera abrir una unidad de hemato-oncología, por ejemplo, pues el ministerio, bajo una resolución, que fue la resolución, si no estoy mal, 1442 de 2013, dictaminó que se deben de tener básicamente o adoptar guías de práctica clínica en el manejo de los pacientes con leucemia, linfoma, si no estoy mal, en niños y adolescentes, y de cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de recto, próstata. Dale siguiente porque ahí está, no sé si ahí estás viendo eso, básicamente, dale atrás. Bueno, ahí veíamos entonces cuáles eran la directriz como tal del Ministerio de Salud y Protección Social en cuanto a las guías de práctica clínica que se deben de tener en cuenta en el momento de, obviamente, iniciar el trabajo en una unidad oncológica. Y en este caso, como les decía yo, pues idealmente va a haber una guía de práctica clínica para pacientes con leucemia, linfoma en niños, en niñas y adolescentes, cáncer de mama, cáncer de colon y recto, cáncer de próstata y algunas otras. Creo yo que esas algunas otras son básicamente las entidades con más prevalencia en nuestro medio. Y eso era todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Esteban. Muy amable por presentarnos este tema. Las exposiciones estuvieron buenas. Las exposiciones estuvieron buenas. Y ese es el día a día de lo que van a vivir cuando sean epidemiólogos y se van a trabajar en una institución. Eso es lo que se vive en el día a día realmente. Sí, entonces ya vieron las diferentes funciones, dentro de las múltiples funciones que se tiene como epidemiólogo clínico. Estas son las principales. Estas son las principales. Entonces abarcamos el tema de ayer para hacer como un recorderis de todo, en donde hablamos las funciones de un epidemiólogo, ¿sí? Cómo influyen esas evaluaciones económicas de tecnologías de salud para una institución.
la función del epidemiólogo en una gestión clínica institucional. En el día de hoy vimos las funciones del epidemiólogo en el Comité de Vigilancia Epidemiológica, en el Prevención de Infecciones, en el Comité de Investigación Institucional y finalizamos con el desarrollo de guías de práctica clínica a nivel institucional, ¿sí? Pues ahí nos rindió el tiempo, nos facilitó pues de que fue por a través de este tipo de tecnología virtual, que realmente fue mucho más fácil que el desplazamiento hasta la libre, que el tráfico es muy pesado. No sé, dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, todo es bienvenido, lo que ustedes consideren, como para concluir las clases del día de hoy. No, profe, me parece que muy claro. De pronto, bueno, nosotros hicimos un curso ahí de guía de prácticas clínicas el semestre pasado, como para ahondar en el tema que habló Juan. No sé si de pronto hay alguna normativa como más específica que interactúe por lo menos con lo que es el tema de nosotros, que fue el de vigilancia epidemiológica, o que de pronto para ahondar un poquito en eso que usted nos pueda recomendar. Perfecto. Entonces, dentro de las guías, por ejemplo, que nos expuso Juan, ¿sí? Es como un ejemplo, es como la orientación, ¿sí? Pero ya cada institución, dependiendo del tipo de población y del tipo de patologías que va a manejar, ¿sí? Cada institución es independiente y puede construir sus propias guías, como por ejemplo el Club Noel. Listo, entonces de todo lo que nos dijo Juan y toda la cosa, pero al final listo, cuáles son esos indicadores de seguimiento de la guía? O sea, al cuánto tiempo se va a evaluar esa guía. Listo, que realmente, por ejemplo, está la guía de práctica clínica de infecciones de vías urinarias, ¿vale? Entonces se socializa, se expone con todos los colegas. Listo, pero entonces que el tratamiento empírico para una infección urinaria no complicada en esta institución es amicacina. Pero entonces por allá vimos de pronto algún colega que empezó a utilizar meropenem en todas las infecciones urinarias. ¿Sí? Entonces, bueno, listo, ¿qué es lo que está fallando al momento de medir esos indicadores de trazabilidad de la guía? Bueno, algo está pasando aquí, volvemos a hacer capacitaciones, y eso es con examen pre y post capacitación que hacemos en la institución, ¿sí? Y así entonces esa dinámica de socializarlas y hacerle un seguimiento a medida de indicadores, de porcentajes, y también evaluamos la adherencia a la guía, ¿sí? Que si realmente cuántos se están adheriendo, un 70, un 80%. La guía dice que toda infección urinaria hay que tomar la ecografía renal en paciente pediátrico, ¿sí? Porque en el paciente pediátrico pueden niños venir con muchas alteraciones anatómicas de toda la vía urinaria. Entonces, por eso, primera infección de vías urinarias en pediatría, ecografía renal. ¿Listo? Entonces, por ahí notamos que otro colega no estaba haciendo las ecografías, no estaba ordenando una ecografía y le está dando salida a los pacientes inmediatamente con apenas un uroanálisis. Entonces, no se está adhiriendo este colega a la guía de práctica clínica, ¿sí? Que eso es lo estipulado de la interacción que se hizo con el Comité de Prevención de Infecciones, dependiendo de la epidemiología de esta Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus fecalis, que son los principales microorganismos que nos llegan en nuestra institución de infecciones urinarias, ¿sí? Entonces, todo se interactúa en un medio a nivel hospitalario, ¿sí? Entonces, hay independencia de cada institución dependiendo de sus patologías más prevalentes, dependiendo de esas tecnologías en salud que tengan, ¿sí? Entonces van construyendo sus propias guías. Por ejemplo, la guía de Fundación Valle de Lili, que es tercer, cuarto nivel de atención,
¿sí? No va a ser una guía, no va a ser la misma guía de una IPS de atención primaria en el oriente de Cali, ¿sí? Entonces, eso depende de dónde se está realizando esa guía. No sé si pude responder tu pregunta, Heiber. Sí, profe, muy claro. Listo, Daniel, Ana María, Juan, Mayra, dudas, preguntas, inquietudes. ¿Todo claro? Profe, todo muy claro, sí. Sí, todo claro. Sí, Bueno, profe, muy claro. Sí, doctor, muchas gracias. no, muchas gracias a ustedes. Son un buen grupo, chévere, entre menos, pues, son pocos, ¿sí? Pero así es como la educación como más personalizada. Un ejemplo, en el doctorado solamente somos 4 por año, ¿sí? Entonces así es mucho, pues yo siento que entre menos es como más, se presta mayor atención al estudiante. Dudas, preguntas, inquietudes, cualquier cosa que podamos solucionar a través de mi WhatsApp, estoy totalmente abierto, me escriben, me llaman, ustedes ya tienen mi número. Ahí colocado a través del chat de Teams las exposiciones que he ido subiendo gradualmente, las he ido colocando programándolas gradualmente para que la puedan visualizar. Y bueno, no, excelente grupo. Muchas gracias a ustedes.